¿Qué mandamientos de la Biblia debemos obedecer? En toda la Biblia hay más de 1200 mandamientos. Hay 613 en el Antiguo Testamento. Jesucristo dio 260 mandamientos a sus discípulos y 40 mandamientos a los judíos y a otros en los evangelios. El Espíritu Santo dio 300 mandamientos en el Nuevo Testamento. Eso da 1213 o puede ser más, ¿no? ¿Cuál de todos esos mandamientos debemos obedecer o los debemos obedecer todos? ¿Con cuáles empezamos? Muchos enseñan que Jesús resumió todos los mandamientos en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Pero como ya habíamos visto en la lección anterior, si analizamos las 3 ocasiones en que Jesús mencionó esos 2 mandamientos, fue en respuesta a sus opositores, a sus enemigos, que lo estaban probando y tentando para ver si de verdad sabía lo que los rabinos judíos sabían de si era o no un verdadero rabino. Los judíos clasificaron los 613 mandamientos por orden de importancia, desde el más importante, el más grande, el principal, hacia abajo hasta el menor, y definieron que el principal mandamiento de la ley era el de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Amarás a Jehová con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo más importante era el de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, hago énfasis en esto porque Jesús no mandó estos 2 mandamientos. Es muy interesante y notable que Jesús nunca mandó eso a sus discípulos en los evangelios, ni tampoco el Espíritu nos mandó a nosotros amar a Dios y amar al prójimo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo el pacto de la ley, sino bajo el pacto de la gracia. Y en este nuevo pacto, la ley de Dios ha sido puesta en nuestros corazones y ha sido escrita en nuestras mentes. No se nos ordena amar a Dios porque somos sus hijos. Hemos sido engendrados por Dios, Él es nuestro Padre. Y amar a Dios está en nuestra nueva naturaleza. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque el que ha nacido de nuevo es una nueva criatura, y esa nueva criatura ama a Dios por instinto espiritual, por así decirlo. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo fueron estas: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Claramente estableció allí en sus últimas palabras, en Mateo 28, 19 y 20, que debemos obedecer los mandamientos de Jesucristo, todas las cosas que mandó guardar a sus discípulos. Aquí pudo haber dicho: y no se olviden de guardar la ley y de celebrar las fiestas judías o del tabernáculo, de un montón de cosas, pero no lo hizo, lo que significa que son los mandamientos de Jesús en los que nos debemos enfocar. Tristemente, muchos cristianos hoy viven confundidos, desorientados, guardando los mandamientos de la ley y de la gracia, guardando el sábado y guardando el domingo, celebrando las fiestas judías, algunos aprendiendo el idioma hebreo, porque sinceramente quieren hacer la voluntad de Dios, pero están sincera y terriblemente equivocados. Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús es el fin de la ley, el cumplimiento de la ley. ¿Significa eso que podemos desechar la ley, tirar el Antiguo Testamento e ignorarlo? Absolutamente no. Pero nos lleva a la pregunta: ¿qué mandamientos de la ley debemos entonces obedecer y cuáles no? Ese asunto de qué mandamientos de la ley, de esos 613, porque amar a Dios ya no se nos manda, porque amamos a Dios porque somos sus hijos. Entonces, yo no le tengo que mandar a mis hijos que me amen, que me respeten, sí, pero que me amen no, porque la sangre tiene poder y por la sangre me aman aunque no quieran.
amamos a Dios así. Pero de los mandamientos que quedan, de los 600 y pico, ¿cuáles debemos nosotros obedecer y cuáles no? Ese asunto se convirtió en un problema grave en los primeros años de la iglesia, pues había algunos que enseñaban que los cristianos debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Entonces se convocó a una reunión en Hechos capítulo 15, léalo con atención si es que tiene dudas respecto a esto, y estaban allí los apóstoles, los ancianos, los hermanos, la iglesia, y después de mucha discusión y debate, el Espíritu Santo reveló que de los 613 mandamientos de la ley, es necesario para nosotros, los no judíos, porque los judíos tienen que seguir guardándolos, eso es para ellos, pero de esos 613 se nos imponen 4 mandamientos del Antiguo Testamento. De acuerdo a Hechos 15, 28 al 29, son estos. Dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Eso tiene que ver con la idolatría, de sangre, eso tiene que ver con el ocultismo, de ahogado, eso tiene que ver con el espiritismo, y de fornicación, el pecado sexual. Por eso estamos en este punto de abstenernos de fornicación, de santificarnos. Estamos contestando esta pregunta que es vital. Y pues continúa: de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Eso dice Hechos 15, 28 al 29. Entonces, resumiendo, debemos abstenernos, evitar a toda costa 4 cosas: idolatría, fornicación, ocultismo y espiritismo. Por eso el peligro de participar en el Halloween y las tradiciones del Día de los Muertos, porque tienen que ver no solo con idolatría, porque hay cosas sacrificadas a los ídolos, sino con el ocultismo. El ocultismo es el culto a Satanás y a los demonios. Y el espiritismo, que es el culto o la comunicación con los muertos. ¿Ven lo grave que es? Cada año en este país y en muchos otros se violan estas tres cosas que son las que más daño hacen. Sin embargo, en cuanto a la fornicación, es el pecado más practicado, consentido y promovido por el mundo. Y de todos los pecados es el que más graves consecuencias tiene. Por eso es que la primera cosa que el Espíritu Santo manda en el Nuevo Testamento respecto a la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. ¿Por qué insiste tanto en eso Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo? Porque la fornicación es el pecado más destructivo de todos.